Buenas tardes. Okay. En esta ocasión, a través de la Escuela de Posgrados en Educación Integral, su servidora Lucía del Carmen Bustos Aguilera les va a presentar una plática que se dio el 21 de junio de este año 2024 para el personal del Ayuntamiento de Puebla, con más de 130 asistentes, lo cual fue muy satisfactorio, porque me parece importante recordar lo que vamos a ver en términos de legalidad sobre la importancia de llevar a efecto el derecho y la protección de los derechos humanos en términos de igualdad y no discriminación. Bueno, la plática se va a conducir a través de estos cuestionamientos principales, que son los derechos, quiénes quedan protegidos por estos derechos, qué son los derechos humanos, de qué manera los derechos humanos adquieren forma en nuestro marco legal como nación, qué concepto hay sobre la discriminación, qué concepto hay sobre la igualdad, sobre las acciones y las medidas que se toman en cuenta, con las denominadas medidas de nivelación, de inclusión y acciones afirmativas para la prevención de los actos de discriminación, de qué forma la igualdad y la equidad previenen o impiden la discriminación, qué acciones afirmativas podemos llevar a cabo en nuestro campo de trabajo para prevenir estas prácticas discriminatorias y lo más importante, de qué manera se sanciona, porque de repente hay una delgada línea, sobre todo en la función pública, entre las sanciones administrativas y lo que deberían ya de considerarse como faltas a la legalidad y con la sanción correspondiente, sobre todo en términos de discriminación. Bien, vamos entonces a nuestra primera pregunta. Principalmente haciendo un recuento histórico de lo que son estos derechos humanos y fundamentales y por qué son irrenunciables. Bueno, no es algo nuevo, es algo que, como vamos a ver aquí en esta pequeña síntesis histórica, desde 1215 ya se hablaba de reconocer los derechos de las personas, los derechos de la gente, a la par de las instancias que por poder tienen esa relación con la población, ¿no? Sobre todo en las grandes monarquías como la inglesa y la francesa, donde al rey se le consideraba como el hijo de Dios, donde incluso se le decía que se le investía a través de la iglesia para reconocer este linaje, ¿no? Y entonces, bueno, a la población o a la gente muchas veces no se le tomaba en cuenta sus necesidades fundamentales y existía mucho descontento al respecto, ¿no? De esa manera, desde hace años, 1215, surge en Inglaterra una denominada Carta Magna que dio a la gente esos derechos de satisfacción de sus necesidades primordiales a la par de la monarquía para que el rey volteara a ver a la población y esas necesidades y procurara satisfacerlas y no hacer más patente o más marcada la diferencia entre el estilo de vida de una élite y el estilo de vida de la población. Aunque pasan los años ya a la par de esta observancia inicial, pues muchas veces, y como sucede comúnmente, pues todas esas cuestiones se quedan en el papel, así que pasa un gran tramo de más de 400 años para que hasta 1628 en la misma Inglaterra surja otra petición, la petición de los derechos, que da lugar al establecimiento de los derechos de la gente, precisamente, ¿no? Decir, pues sí, ya se había reconocido, pero no se ejercía, no se tomaba en cuenta, no se llevaba a la efectividad y empieza a crecer ese descontento. En 1776, con la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, se proclaman como parte de estos derechos fundamentales, por ejemplo, el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Fíjense, no es un invento propio del gobierno de nuestra nación saliente, ¿no? Porque ha sido muy criticado por ello. Fíjense el origen, 1776. ¿Por qué? Porque siempre se ha considerado que la gente, cuando tiene satisfechas sus necesidades fundamentales y se vigila la observancia de estas necesidades a la par de las instituciones y las estructuras de poder o gubernamentales para hacer efectivos estos derechos, pues realmente se vive tranquilo y se vive feliz, ¿no?
Y es en 1948 cuando surge la denominada Declaración Universal de los Derechos Humanos como un primer documento que proclama los principales 30 derechos a que todo ser humano tiene que ejercer, ¿no? En la que toda instancia tiene que hacer efectivas porque son fundamentales, son irrenunciables y adquieren forma y legalidad en cada nación que se compromete, en este caso, por ejemplo, con esta declaratoria, con esta Organización Nacional de los Derechos Humanos, con esta Organización de las Naciones, para hacer efectivos estos derechos humanos. De ahí que la pregunta de que quiénes quedan protegidos por estos derechos, bueno, pues la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de esta declaración, presenta como ideal el que todos los pueblos y las naciones se esfuercen para que individuos e instituciones promuevan mediante la enseñanza, la educación y el respeto estos derechos y libertades y aseguren mediante medidas progresivas, tanto de carácter nacional como internacional, su reconocimiento y aplicación universal y efectiva, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los territorios colocados bajo su jurisdicción. Entonces, bueno, ¿quiénes quedan protegidos por estos derechos de manera obligatoria? Pues todas estas naciones que se han adherido a esta declaratoria, a la Organización de las Naciones Unidas, que pertenecen a ellas, que son países miembros, y bueno, como un ideal poder hacerlo extensivo a las naciones que, aunque no son miembros de las Naciones Unidas, pues puedan adherirse a esta declaratoria. Situación que todavía queda mucho por trabajar porque pues hay naciones que no están adheridas y que no consideran el ejercicio de los derechos como parte de sus políticas o de sus creencias fundamentales. De ahí que, por ejemplo, esto está extraído del documento de la Organización de las Naciones Unidas. Se contemplan 193 países adheridos a esta declaratoria, para los cuales sí se convierte en algo obligatorio su observancia y que, bueno, ojalá y lo puedan contemplar y consultar con más detenimiento. Aquí solamente hemos reproducido no solo los Estados miembros, sino la fecha en la que fueron admitidos y, por lo tanto, la responsabilidad en la que incurren. A lo largo de estas páginas vamos a encontrar que pues aquí se encuentra, por ejemplo, México, cuya adhesión fue desde el 7 de noviembre de 1945. Entonces, bueno, pues no es algo nuevo, no es algo actual, no es una moda, pero sí todavía queda mucho por hacer. Bueno, aquí está la lista completa, con calma la pueden consultar, incluso aquí hay una observación importante de algunas naciones que por cuestiones bélicas, por cuestiones de política, han cambiado su situación territorial, su situación política y han querido seguir adheridos o se han separado y se han vuelto a adherir, ¿no? Entonces, bueno, eso lo pueden ver con más detenimiento y calma en la página de la Organización de las Naciones Unidas, en el apartado de países miembros, su fecha de adhesión. Bien, ¿cómo adquieren forma estos derechos humanos y fundamentales en el caso de nuestra nación? Bueno, pues en el caso de nuestra nación se han hecho patentes inicialmente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Diario Oficial de la Federación del 5 de febrero de 1917, principalmente en el capítulo 1, donde antes era de garantías individuales, y con la última reforma constitucional vigente al 22 de marzo del 2024, se mantiene la importancia de el capítulo 1 a partir del 10 de junio del 2011, con un cambio fundamental, que ahora es de los derechos humanos y sus garantías, como denominación de este primer capítulo. No porque en el resto de la Constitución no se haga observancia de estos derechos, sino porque, bueno, este es el punto de partida para entender que esa obligatoriedad está presente a través de nuestros marcos legislativos y que, por lo que el artículo menciona, teniendo en cuenta que tienen un punto de partida en esa firma de acuerdos y tratados internacionales que da a las personas o debe dar a las personas la protección más amplia, lo que se conoce en derecho como principio pro persona. De ahí la importancia de entender estos primeros párrafos donde dice que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Es lo que les mencionaba, esto es lo que se conoce como principio pro persona, y que bueno, nosotros ya tuvimos una experiencia donde se restringieron estos derechos, estas libertades y estas garantías, pues por ejemplo cuando fue la pandemia, ¿no? Se restringe el derecho a la libertad, se restringe el derecho a el acceso a determinados espacios, porque predominaban unos derechos sobre otros en materia de protección social, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la vida y el derecho a la salud. Bien, este mismo artículo pone énfasis en este último párrafo en el sentido de que debido a estas observancias, debido a esta obligatoriedad, pues queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Pero acá hay algo importante también, hay una ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, que retoma esta disposición del artículo primero constitucional para darle mayor efectividad, ¿no? Para hacerla realmente aplicable, para hacerla realmente prevenible y para hacerla realmente sancionable. Entonces, dice esta ley para prevenir y eliminar la discriminación en sus disposiciones generales maneja que es de orden público y de interés social, y es objeto de ella prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Para qué? Para promover la igualdad de oportunidades y el trato, que no puede ser preferencial. ¿Qué dice esta ley en relación al concepto de discriminación? ¿Qué se entiende por discriminación? Dice, para los efectos de esta ley se entiende por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción o omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades. Esto es importantísimo porque hay una máxima en el derecho que dice que la ignorancia no exime de la responsabilidad. Entonces, a estas alturas ya no podemos decir que no lo sabíamos, que lo hicimos sin intención, que no nos dimos cuenta. No, hay una responsabilidad ante la acción o ante la falta de acción, lo que se conoce como omisión, en el ejercicio pleno de los derechos humanos en cuanto al evitar la discriminación. ¿Cuándo cometemos actos discriminatorios? Bueno, pues cuando hacemos precisamente esas distinciones, exclusiones, restricciones, obstaculizamos o señalamos por cuestiones de origen étnico, nacional, color de la piel, cultura, sexo, género, edad, discapacidad, condición social, económica, de salud, jurídica, religión, apariencia física, características genéticas, situación migratoria, embarazo, lengua, opinión, preferencias sexuales, identidad, filiación política, estado civil, situación familiar, responsabilidades familiares, idioma, antecedentes penales o cualquier otro motivo, como también la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. Y eso es lo que realmente pasa con nosotros y muchas veces parte desde la familia, ¿no? A veces en la familia, por cuestiones de creencias, nosotros tendemos a señalar a la familia de junto, cuando no nos damos cuenta que en nuestra propia familia cometemos arbitrariedades, ¿no? Atentamos contra los propios derechos de integridad de nuestros miembros, contra su propia dignidad, que es considerada como el pilar fundamental de los derechos humanos. Entonces, pues tendemos a señalar o tendemos a seguir insistiendo
en que la familia tradicional es la única y valiosa, el papá, la mamá y los hijos, y descalificamos y hablamos y le damos el ejemplo y enseñamos a nuestros hijos a rechazar otras manifestaciones de vida en familias nucleares, ¿no? Por ejemplo, madres solteras, padres solteros, parejas homosexuales con hijos, en fin, tendemos a descalificar y enseñamos con el ejemplo a nuestros hijos a excluir y a señalar. Y acuérdense que ahora pues esto ya es una falta grave, ¿no? Entonces, en el trabajo, por ejemplo, hay industrias o hay empresas donde se sigue obligando a las mujeres a firmar cartas compromiso para no faltar si el hijo se enferma, si tiene que acudir a juntas escolares, para no embarazarse en los siguientes 3 años mientras está en la industria, en fin, situaciones así. O tú como eres mujer vas a trabajar igual pero vas a ganar menos, o como tú eres anciano o discapacitado, pues sí, te voy a relegar, te voy a poner en un escritorio para que no te vean, vas a hacer algunas acciones limitadas, pero también te voy a pagar menos o no te doy derechos, me vas a firmar un contrato donde renuncies a tus derechos, en fin. Todo este tipo de prácticas sigue existiendo. En las instituciones educativas, por ejemplo, los reglamentos escolares tienden a infringir estas leyes con actos discriminatorios, desde el examen de admisión incluso, ¿no? Desde el uniforme escolar, desde las tareas, las actividades. A mí no me importa si tu mamá no tiene para el internet, tú a ver cómo le haces, a mí me traes la libreta, me traes el uniforme completo, me traes el calzado, en fin, cuestiones así. Y qué bueno, a veces las mismas dependencias o las mismas instancias gubernamentales lo permiten, lo solapan, lo, lo, eh, lo disfrazan de acciones afirmativas cuando están muy lejos de serlas, ¿no? Más adelante vamos a ver cuáles son esas verdaderas acciones afirmativas que no ponen en riesgo la integridad de las personas, que no dañan sus derechos y que, bueno, sí llegan a cometerse más de lo que nosotros llegamos a pensar, ¿no? En contra de los derechos humanos de las personas. En esta ley para evitar y prevenir y eliminar la discriminación, se habla también de un término que se conoce como igualdad real de oportunidades, que es el acceso que tienen las personas o los grupos a disfrutar de los derechos por las vías y las normas de hecho, es decir, en condiciones de igualdad, ¿no? En donde al Estado le corresponde para que esa libertad y esa igualdad sea real y efectiva. Entonces se deben de eliminar todo tipo de obstáculos que en la acción, en el hecho, impide el desarrollo de las personas y su efectiva participación en qué? En todo, en la vida política, económica, social y cultural de su país, partiendo desde los derechos de su familia, ¿no? Y promueven la participación de las autoridades y las demás órdenes de gobierno y de los particulares en la eliminación de dichos obstáculos. Entonces, ojo con estas situaciones, con los contratos, con los reglamentos, con las instrucciones, con los señalamientos, con los salarios, con el trabajo, etcétera, que tienden a menoscabar la dignidad de las personas y a cometer faltas en sus derechos humanos y fundamentales, ¿no? Bien, por ejemplo, entonces en este artículo 4 nos menciona que queda prohibida toda esa práctica discriminatoria que impida o anula el reconocimiento, ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades en términos de lo que dice el artículo 1 constitucional y el artículo 1, párrafo 2, fracción 3 de esta ley. Que, bueno, aquí ponemos entre paréntesis algunas de las prácticas que siguen llevando a cabo en términos de desarrollo social, en la convivencia, en la cuestión cotidiana, y se siguen cometiendo actos de segregación, de homofobia, de misoginia, que son parte de las prácticas de discriminación, sobre todo cuando somos intolerantes ante lo que las demás personas son, porque no nos convence, porque no lo queremos que sea así, porque mi religión me lo prohíbe, mis creencias lo señalan, en fin. O sea, todo eso, aunque tenemos una libertad de acción y de pensamiento, no debe conducirnos a actos de discriminación. ¿Qué no se considera acción discriminatoria? Bueno, las denominadas acciones afirmativas,
que tengan por efecto promover la igualdad de oportunidades de las personas o grupos, o que tampoco se consideran como discriminatorias la distinción basada en criterios razonables, proporcionales y objetivos cuya finalidad no sea el menoscabo de derechos. ¿Qué es esto? Bueno, cuando se toman en cuenta que en México existen y bajo la protección de la ley los denominados grupos vulnerables y se tiene que actuar bajo una perspectiva de mayor beneficio para ser más equitativos con estas personas y puedan vivir plenamente el ejercicio de sus derechos. ¿Cuáles son estos grupos vulnerables en México? Niñas, niños y adolescentes, ancianos y ancianas, comunidades indígenas y afrodescendientes, personas con capacidades diferentes y las mujeres. Y muchos hombres protestan porque dicen, bueno, ¿y por qué las mujeres? Bueno, pues porque se siguen tratando en muchas comunidades en México, en muchas partes de estos países que aunque tienen esas firmas y esos acuerdos y tratados internacionales, pues siguen tratando a las mujeres de manera discriminatoria bajo cualquier condición, porque eres mi esposa, eres mi objeto, me perteneces, porque eres la madre de mis hijos, porque te estoy haciendo un favor al contratarte, en fin, situaciones de esta naturaleza que ya no deben de ser reales, ¿no? Y por eso se sigue tratando a la mujer como un grupo vulnerable. E incluso existe la multivulnerabilidad o la plurivulnerabilidad, por ejemplo, una mujer menor de edad que se obligó a casarse, que tiene 17 años y ya tiene 2, 3 hijos, que es de una comunidad indígena, que no habla ni entiende bien el español, que y bueno, pues ahí hay una multivulnerabilidad o plurivulnerabilidad, porque es indígena, porque es menor de edad, porque es mujer y porque se ha sometido. Imagínense que llega a una dependencia a pedir un servicio y además se lo negamos porque no queremos perder el tiempo con este tipo de personas, ¿no? Entonces, pues es multivulnerable, es plurivulnerable y eso nos obliga a tomar más acciones todavía para solventar estas desventajas que tienen frente al resto de la generalidad, ¿no? Y que el tomar esas acciones, que muchas veces son temporales, son momentáneas, son instantáneas, son contingentes, no ponen en riesgo la integridad y la seguridad y los derechos de las demás personas, ¿no? Para tomar en cuenta qué medidas poner en nuestros reglamentos, en nuestros códigos de ética, incluso en nuestras instancias de cualquier lugar, yo recomendaría, ¿verdad? Esta es una recomendación, imprimir este capítulo 2, artículo 9 de esta ley para que hagamos un análisis de las 35 acciones en las que a veces, decíamos, sin darnos cuenta, estamos cometiendo actos de discriminación. Son 35 fracciones que el artículo 9 de la ley nos menciona como actos discriminatorios. Por ejemplo, establecer, ya lo habíamos dicho, diferencias en la remuneración, limitar el acceso a programas de capacitación o formación profesional, entre otros, ¿no? Son 35. Yo les convidaría que, bueno, con más calma los lean aquí en la ponencia, pero sobre todo puedan en un momento determinado imprimirlos, pegarlos en sus instancias y no actuar de esa manera, ¿no? Por ejemplo, impedir o limitar el acceso a la procuración de justicia, aplicar cualquier tipo de uso o costumbre que atente contra la igualdad, dignidad o integridad humana, como sigue sucediendo, y donde algunas comunidades indígenas, bueno, bajo la protección que se les da, siguen abusando muchas veces de esos usos y costumbres para cometer arbitrariedades sobre los derechos humanos. Entonces, pues quedan invitados para que estos 35 fracciones de este artículo 9 sean tomadas en cuenta para que no se cometan estas arbitrariedades, ¿no? Como estigmatizar y negar derechos a personas enfermas, negar la prestación de servicios financieros a personas con discapacidad o adultas mayores, porque dicen, no, pero me tienes que comprar, dicen los bancos, un seguro de vida que me garantice que si te mueres va a quedar pagada la deuda, ¿no? Imagínense, así de ese tamaño nos conducimos. Y la parte legal, las autoridades, pues, bien, gracias, ¿no? Porque sobre todo en términos de particulares, dicen, pues si tú lo aceptas, tú lo asumes. Y no, debería de haber mayor vigilancia en términos de prevención. Bien. ¿Qué se hace al respecto? Bueno, en el artículo 15 bis, en el capítulo 4, se habla de
tres elementos fundamentales llevadas a la acción para hacer efectivos estos derechos. Se llaman medidas de nivelación, medidas de inclusión y acciones afirmativas. Y es importantes, estas deben de estar presentes en todo momento y en todas partes. Y así lo dice el artículo, dice cada uno de los poderes públicos federales y aquellas instituciones que estén bajo su regulación o competencia están obligados a realizar las medidas de nivelación, inclusión, acciones afirmativas para garantizar a todas las personas esa igualdad real de oportunidades y el derecho a la no discriminación. La adopción de estas medidas forma parte de la perspectiva antidiscriminatoria que debe ser incorporada tanto de manera transversal como progresiva en todo el quehacer público, en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas que lleven a cabo cada uno de los poderes públicos federales. Perdón. Entonces, pues es una obligatoriedad contemplarlas. Perdón. ¿Qué son? Bueno, aquí están claramente establecidas, ¿no? ¿Qué son? Bueno, ay, perdón, como estamos grabando en vivo, discúlpenme. Disculpen la interferencia. Bueno, estas medidas de nivelación, dice el artículo 15 ter, son aquellas que buscan hacer efectivo el acceso a todas las personas a la igualdad real de oportunidades, eliminando barreras físicas, comunicacionales, normativas o de otro tipo que obstaculicen el ejercicio de derechos y libertades prioritariamente, y aquí es donde se menciona, a mujeres y a grupos en situación de discriminación o vulnerabilidad. Ya mencionamos cuáles son, ¿no? Todavía hay muchos actos discriminatorios reales que han empezado a hacerse patentes como una necesidad de medidas de nivelación o de medidas de inclusión o de acciones afirmativas, ¿no? Por ejemplo, con personas transgénero en el uso de baños, con personas con discapacidad en el uso de baños, en el acceso con rampas, en fin. Esas son las medidas que hay que ir buscando. Aquí tenemos cuáles son esas medidas de nivelación, ajustes razonables en materia de accesibilidad física, de información y comunicaciones, adaptación de puestos de trabajo a personas con discapacidad, diseño y distribución de comunicaciones oficiales, convocatorias públicas, libros de texto, licitaciones, entre otros en formato braille o en lenguas indígenas. Aquí, por ejemplo, toda la documentación educativa oficial que se entrega a las personas, pues aún no se está entregando, por ejemplo, un certificado de estudios o un título universitario o un grado académico en braille para personas con discapacidad visual. Debería de ser, ¿no? Ya hay instancias o dependencias, o por ejemplo en el sector turístico yo me he encontrado con algunos trípticos que traen información en braille y bueno, eso es interesante, algunas instrucciones también, pero por ejemplo la documentación pública oficial institucional no está y ya debería de ser, ¿no? Bien, uso de intérpretes de lenguas de señas mexicanas en eventos públicos, en dependencias gubernamentales, en tiempos oficiales de televisión, intérpretes y traductores de lenguas indígenas, accesibilidad del entorno social, incluyendo acceso físico de comunicaciones y de información, derogación, obligación o abrogación, o sea, desaparición de leyes o parte de las leyes, de disposiciones normativas que impongan requisitos discriminatorios de ingreso y permanencia a escuelas, trabajos, entre otros. Ya se los mencionaba, pero no se hace, es lo que les decía, se queda en el papel porque se sigue llevando a la práctica, por ejemplo, el examen de admisión, ¿no? Eso ya debería de haberse eliminado. La entrevista, la capacidad económica para admitirte en determinadas escuelas, ¿no? Que ya lo manejan como membresías y cosas así. Creación de licencias de paternidad, homologación de condiciones de derechos, prestación para grupos en situación de discriminación o vulnerabilidad. Esas son medidas de nivelación.
¿Qué son las medidas de inclusión? Bueno, son disposiciones de carácter preventivo o correctivo, es decir, antes de que se presente la situación o una vez que ya se presentó y dio resultados desfavorables, cuyo objeto es eliminar mecanismos de exclusión o diferenciaciones desventajosas para que todas las personas gocen y ejerzan sus derechos en igualdad de trato. Pueden ser, comprender o llevarse a cabo las siguientes: educación para la igualdad y la diversidad dentro del sistema educativo nacional. Integración en el diseño, instrumentación y evaluación de políticas públicas de derecho a la igualdad y no discriminación. Desarrollo de políticas contra la homofobia, xenofobia, misoginia, discriminación por apariencia o adultocentrismo. Acciones de sensibilización y capacitación dirigidas a integrantes del servicio público con el objetivo de combatir actitudes discriminatorias y llevar a cabo campañas de difusión al interior de los poderes públicos federales. O sea, hay que imprimir ese artículo 9 para tener presentes las 35 acciones que podríamos llevar a cabo y evitarlas en lo posible, ¿no? Bien. ¿Y qué son las acciones afirmativas? Bueno, pues son medidas especiales, específicas y de carácter temporal. Por ejemplo, el establecer un baño para personas transgénero, que puede ser un simple baño de uso para una persona. Yo ya he ido a espacios públicos donde ya los hay, que dice baño independiente para uso de cualquier persona o para cualquier identidad sexual o identidad personal. Y ahí pueden entrar cualquier persona de manera individual para que no corra el riesgo de ser señalada o excluida. Por ejemplo, un transgénero hombre a mujer que no lo dejan entrar a los baños de mujeres. Ahorita, por ejemplo, una acción temporal que en su momento lo fue el abrir un espacio de competencia olímpica para personas con discapacidad. Hoy se está viviendo una situación de un nadador que se operó, que ya se considera transgénero, pero que lo excluyen de las Olimpiadas porque obviamente por su fortaleza física no puede competir contra las mujeres porque representaría una ventaja mayor. Eso es cierto. ¿Qué se tendría que hacer como una acción afirmativa? Bueno, si existen más personas de esta naturaleza, pues crear los espacios para la competencia que ellos puedan hacer. ¿Por qué? Porque también es toda una carrera, ¿no? La cuestión deportiva. Eso sería un ejemplo, ¿no? Dice, se adecuarán a las situaciones que requieran remediarse. Deben ser legítimas y respetar los principios de justicia y proporcionalidad, y no serán consideradas discriminatorias en términos del artículo 5 de la presente ley. Es decir, son temporales, solucionan el problema de las personas que se encuentran en situaciones específicas y especiales para no ser discriminadas, pero que al mismo tiempo no lesionan los derechos de la colectividad. Eso es parte de lo más importante, ¿no? Son prioritariamente aplicables, como dice aquí, hacia personas pertenecientes a pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres, niños y adolescentes con discapacidad y personas adultas mayores. ¿Qué dijimos? Grupos vulnerables, ¿no? Regresando a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues solamente como un recordatorio, esta situación, ¿no? El artículo 7, todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley, todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y toda provocación a tal discriminación. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Con la salvedad de, como ya lo vimos en la pandemia, se tenga que poner en tela de juicio un derecho por encima del otro para la protección colectiva. ¿De qué forma la igualdad y la equidad previenen o impiden la discriminación? Bueno, aquí hay que entender una diferencia importante.
La igualdad implica un trato jurídico idéntico entre personas que tengan las mismas condiciones y situaciones. Y la equidad comprende un trato justo a las personas, dando a cada cual lo que le pertenece a partir del reconocimiento de las condiciones y las características específicas. Por lo tanto, significa justicia, reconocimiento de la diversidad y eliminación de cualquier actitud o acción discriminatoria. De tal manera que estas acciones que veíamos antes, como acciones de nivelación, medidas de inclusión y acciones afirmativas, o son parte de esta observación, ¿no? De esta observación de equidad. Y bueno, la igualdad es el trato idéntico que un organismo, Estado, empresa, asociación brinda a las personas, y otra vez reafirma, sin que medie ningún tipo de reparo por raza, sexo, clase social, otra circunstancia, para hacerlo más práctico en la ausencia de cualquier tipo de discriminación. El concepto de equidad lleva implícita una idea de justicia en relación con una situación deseable, acordada previamente y valorada como tal. Acuérdense, discriminación inversa. ¿Qué acciones afirmativas se pueden y deben implementar en tu área de contexto de desarrollo social para evitar la discriminación? Aquí hay un link de un artículo muy interesante, muy interesante. Esta es una parte textual con la que empieza este documento, perdón, es un documento que tiene una serie de artículos donde habla precisamente de la discriminación inversa y donde habla de este tipo de acciones afirmativas que pueden implementarse en todo momento y en todo espacio para hacer la justa observancia de los derechos humanos y fundamentales. ¿De qué manera se sanciona la discriminación en nuestro país? Bueno, en el caso de Puebla, por ejemplo, el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, en su sección segunda, en su artículo 357, menciona cuál sería la sanción en caso de actos discriminatorios. De 1 a 3 años, de 100 a 500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de multa a todo aquel que por razón de origen étnico, nacional, raza, género, edad, discapacidad, condición social o económica, de salud, preferencia sexual, apariencia física, estado civil, creencia religiosa, ideología política, embarazo, trabajo, profesión, opinión expresada o cualquier otra que atente contra los derechos y la dignidad humana, la libertad o la igualdad. Acuérdense las 39 fracciones de ese artículo 9 de la ley que señala claramente cuáles son esos actos discriminatorios y que sí tienen una sanción penal, y hay que tener cuidado con eso, porque nosotros ya conocimos de un caso donde hubo una violación de una adolescente en una institución educativa y por parte de un académico, y donde el director le quiso dar un trato interno, administrativo y de conciliación con los padres de la menor. O sea, esto es de conciliación económica, esto es absurdo, y ahí deberían ir a la cárcel no solo el violador, sino el director de la institución educativa, y ahí la SEP debe de tener cuidado con estas cuestiones donde el protocolo de actuación ante la violencia, sobre todo ante la violencia de género, no puede tener prioridad en términos administrativos cuando se comete un delito. Hay que tener mucho cuidado con esa endeble línea. ¿Sí? Y bueno, aquí está, de igual manera, ¿qué es lo sancionable? Aquí están los elementos. Cuando se provoque, incite odio o violencia, se niega a una persona un servicio, se excluye a alguna persona o grupo de personas, se restrinjan derechos laborales, etcétera, pero sobre todo a nivel institucional, de cualquier tipo, y a nivel de acciones de los particulares también, ¿no? ¿Ante quién puedo denunciar actos discriminatorios? ¿Ante quién puedo pedir orientación? ¿Ante quién puedo saber si efectivamente fue un acto discriminatorio y debe ser sancionado y en qué términos? Bueno, pues ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, ante el CONAPRED.
Aquí están los teléfonos para la Ciudad de México, para el resto del país. Y yo insisto aquí en la cultura de la denuncia. Si tú no te acostumbras a denunciar, las cosas siguen sucediendo. Pero sobre todo, evita que tú seas denunciado también, ¿no? No cometas actos discriminatorios que pongan en tela de juicio tu integridad en tu servicio como persona, como profesional, como familiar, y que seas tú el sancionado, ¿no? Hay que trabajar en esta cultura de la prevención de manera más empática, de manera más tolerante, para que en un momento determinado no seas tú quien sea sancionado. Y si tú eres víctima de un acto discriminatorio, pues te acostumbres a la cultura de la denuncia para poder frenarlo, porque si no, se hace costumbre. Se empieza a volver, por ejemplo, la violencia en una cultura de lo cotidiano, la discriminación en una cultura de lo cotidiano, y se deja pasar como si fuera algo normal. Bien, pues hay que evitar, prohibir, inhibir y no practicar la discriminación. Incluir, promover la igualdad y la equidad y acciones afirmativas para evitar la discriminación. Esto es importante, no son una opción, son una obligación y es un derecho irrenunciable para todas las personas. Por eso hay que denunciar y no hay que cometer. Bueno, pues yo les agradezco por hacer de México una nación más importante, más relevante, una nación que nos permita vivir de mejor manera. Y bueno, pues visiten nuestra página www.epei.mx. Quiero hacerles la invitación para nuestro doctorado en estudios de género con doble ingreso. Pueden entrar personas con ingreso, con licenciatura y cursar 3 años y medio y salir directamente con el grado de doctor en estudios de género, o personas que ya tienen un grado académico de maestría, estudiar 2 años, aplicarse en su investigación y egresar con su doctorado en estudios de género, además de la demás oferta educativa. Muchas gracias por su atención y espero que esta información sea de gran utilidad, pero sobre todo, no seamos discriminatorios, seamos inclusivos y hagamos eco de nuestros derechos. Buenas tardes.